Esto es Perfiles, con Víctor Hugo Arteaga, un viaje en la historia de los periodistas de nuestra generación. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Víctor Hugo Arteaga, bienvenidos a Perfiles, esto es Espectro FM. Les damos un fuerte abrazo a la distancia. El día de hoy estamos con Alejandro Cacho, un periodista de mucha experiencia, un periodista que admiro mucho y que en parte fue de los periodistas que yo vi en algunos inicios allá por 1889, 1990, cuando empezaba aquel proyecto de Televisa de ECO, si no me equivoco. Alejandro Cacho, ¿cómo estás? Qué gusto, Víctor Hugo. Gracias. Bien, contento. Te conocemos a través de las pantallas de Televisa. Después era un placer poderte escuchar en los estados junto con Iñaki Manero Sí. en Radio Asir, Grupo así. en Grupo Asir, todas las mañanas, que tenía un programa muy padre. Después te vimos en El Financiero en Bloomberg, si no mal recuerdo. Sí. Y hoy te podemos ver y escuchar a través de El Heraldo, un grupo, El Heraldo Media Group, tanto en la radio como en el canal de televisión. Querido Alejandro, es un placer que estés con nosotros. En este programa Perfiles, pues nos dedicamos a platicar las cosas ordinarias de quienes consideramos extraordinarios por el trabajo, de los líderes de opinión, de la influencia que han desarrollado a través de los años. Platícame un poquito de ti. ¿Cuándo naces? ¿Dónde naces? Eh, ¿Dónde estudias? ¿Qué te lleva a estudiar periodismo? Ujú. ¿Cómo empieza toda esta aventura de la vida contigo? Yo nací en la Ciudad de México, en la Ciudad de México hace 60 años. Y viví en el norte de la ciudad, allá por la zona de Vallejo, en una zona pobre de la ciudad. Y pues nada, crecí, estudié de forma pues, muy normal. ¿En qué secundaria, prepa estudiaste, te acuerdas? Sí, bueno, estuve en varias. Primero estuve los primeros años de primaria en un colegio de monjas, no sé por qué me metieron ahí. Luego pasé a una escuela militarizada, y luego pasé a una escuela pública y terminé la primaria. Y luego la secundaria en un seminario, no porque yo tuviera intenciones de ser cura, sino simplemente era una buena escuela y ahí estudié la secundaria, luego la prepa. Y en la prepa me conocí a un maestro que influyó mucho en mí, que era un cura jesuita. Mira. Y él me invitó a hacer un periódico para la escuela. Y yo no tenía la menor idea de nada. Y entonces le dije que sí, me puso a cargo y sacamos el primer número. Y cuando sacamos el primer número de la dirección, me llamaron, me dijeron, oye, mire, por favor, ¿por qué no les pedimos que se moderen un poco con lo que están haciendo del periódico y demás? Y sacamos el segundo número igual y pasó lo mismo. Ok. Y cuando iba a salir el tercer número, ya no salió. Y eso fue lo que me picó. Yo digo que es el veneno que me picó y que me despertó esa vena, Cosquillita. sí, del periodismo. Y ahí fue cuando decidí dedicarme a este oficio y no a ser abogado como lo tenía pensado y como lo fue mi padre. Y decidí estudiar en la Escuela Carlos Septién García porque era considerada la mejor escuela de periodismo del país. Y me enfrenté a la disyuntiva de cómo decirle a mi padre que no iba a ser abogado y que no iba a estudiar en la UNAM Como él. como él. Pues no le gustó, yo creo que le dolió o algo, pero me apoyó. Entonces, no alcancé a entrar a la Septién ese año porque temas de trámites burocráticos. Y me faltó a mí también un poco de malicia, porque otro compañero mío que estaba en la misma situación, él sí entró, porque él entró primero como oyente. Ok. Y a los 6 meses,
cuando ya tuvo todos los documentos y todo, ya se inscribió. Yo no lo hice así. En parte porque mi papá me dijo, pues vete a la UNAM. Entonces entré a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales del CEU y no, pues la verdad no era lo mío y fui pues, como 2 meses yo creo y ya. Entonces ese año digamos lo perdí y luego entré a la Septien y ya al poco tiempo tuve la suerte de empezar a hacer pininos. Primero un compañero me invitó a hacer pues, pininos, lo que haces Sí, como estudiante. como hueso, ¿no? Sí. Sí, primero en Radio Centro, Ok. un breve tiempo, luego en el Universal. Y en el Universal, sí, como hueso, como dices. Y el hueso es el que pues, hace de todo, ¿no? Sí, es el asistente asistente de todo, sí. Y estuve ahí varios meses, alrededor de un año. Evidentemente yo quería que me contrataran, Sí, claro. ¿no? Cosa que no pasó. Entonces dejé de ir y a los 2 días, 3 días de que dejé de ir, un compañero de la carrera me dice, oye, tú estás en el Universal, ¿no te interesa entrar a Televisa como redactor de 24 horas? Ándale. Y le dije yo, pues por supuesto que me interesa. ¿De qué año estamos hablando, Alejandro? Estamos hablando del año 84. Ok. Y Cuando no había otro informativo más poderoso que 24 horas. no había otro. Así es. No había otro. Y ya en ese momento tenía 24 años al aire. O sea, estaba más que consolidado. Sí, claro. Y entonces me hicieron una prueba, ya sabes, ¿no? Te hacen varias pruebas. Éramos varios candidatos. Y después de las pruebas, el clásico, nosotros te hablamos. Ok. Y yo no esperé a que me hablaran, sino yo empecé a preguntar, insistir y demás. Y a los 2 meses más o menos me dijeron, vente, te vamos a poner a prueba. Y estuve a prueba un par de meses y luego me contrataron, así fue. En el 84, tu primer 84. contrato, digamos, formal, Sí. ¿no? Sí. Trabajando. Ya habías terminado la escuela. No, No. en ese momento estaba yo en el segundo semestre. ¿Algún maestro de la Septien que recuerdes que haya influido en ti o alguna materia que dijeras, híjole, sí me apasiona y esto es lo que voy a hacer toda mi vida? Bueno, varios. Alberto Barranco, que hoy es embajador en el Vaticano, gran periodista, gran cronista Sí. y gran profesor, me dio clases en la Septien. Tenía otro profesor, Jesús Pablo Tenorio se llamaba, ya falleció. También muy bueno. Alfredo, Alfredo Páramo, Ah, claro. José Alfredo Páramo también. Alejandro Avilés, que era el director, me tocó solamente un año como director, pero también fue una influencia importante. En fin, pues varios. Y trabajar en 24 horas en ese tiempo con, digamos, el Anderson Cooper de entonces, que era Jacobo Zabludovsky en la televisión, yo creo que era el conductor más importante en América Latina porque Televisa llegaba hasta la Patagonia, ¿no? Sí. ¿Cómo fue esa experiencia de trabajar con Jacobo Zabludovsky? ¿Tenías cercanía con él? ¿Podías verlo trabajar todos los días? ¿Alguna vez tuviste contacto? ¿Era tan férreo para el trabajo como se dice? A ver, la cercanía era mucha, Ok, pero no conmigo, con todo su equipo. ok. Porque él era un hombre muy cálido. Era un hombre que ¿Muy humano? muy humano, por supuesto, sí, Ok. muy humano, muy cálido, pero completamente dedicado a su trabajo, a su oficio. Un hombre que te exigía y sabía cómo exigirte y cómo sacarte el mayor provecho. Un hombre que era sumamente, no solamente sumamente inteligente, sino sumamente culto y experimentado, y del cual aprendías
todo el tiempo. Todo el tiempo aprendías de él, porque te permitía estar cerca y te corregía lo que escribías, en mi caso, ¿no? Por ejemplo. Eh, y como lo veías trabajar con los demás, cómo se interrelacionaba, cómo veía la información, cómo la procesaba, cómo todo, pues le aprendes todo el tiempo. Fue fundamental para mí. ¿Alguna nota que tú recuerdes? Yo sí me acuerdo de mi primera nota que fue publicada en El Imparcial de Hermosillo, durante las prácticas acá del 90-94 en Grupo ASIR, justamente en deportes, pues hubo muchas notas que te motivan, que te prenden. Pero mi primera nota publicada ya con mi nombre en un periódico bajo contrato, me la regresaron 27 veces. No. Algo así que tú recuerdes que haya pasado con alguna nota que te ha dado mucha alegría y mucha felicidad. Sí, varias. Lo primero que yo hice en la redacción de 24 horas fue lo que entonces era muchas noticias en pocas palabras con Lolita Ayala. Era como el resumen, ¿no? Sí, Del... de información breve y a veces información amable. Así es. Entonces fue mi primera tarea en esa redacción. Y recuerdo que uno de esos días, digo, tiempo después de que llegué, por supuesto, se hizo el concierto de Live Aid, Ujú. ¿no? Por la hambruna en África y eso. Entonces, recuerdo que ese mediodía, antes de salir a comer, llega Jacobo y Jacobo se paraba detrás de uno en la silla y te ponía las manos en los hombros y me dijo, niño, ¿sabes quién es Bob Geldof? Y yo no tenía la menor idea quién era. Y sentiste nervio. Entonces le dije, no, señor. Bueno, pues investígalo y hazme una nota para la noche. Y para quienes nos ven, recuerden que en aquellos años 1986 No había internet, no había internet, no había celulares, no existía Google, no había nada. Entonces, yo lo único que sabía es que era el productor del concierto y promotor y demás. Y me puse a investigar como pude. Hablé a la XCW, donde tenían Rock 101 en Televisa Radio. Sí. Porque dije, bueno, ellos le saben al rock, ¿verdad? Ellos me van a poder decir quién es este hombre y qué sacar información. Pues no me dieron mucha información. Hablé a España también a preguntar ahí con los corresponsales para que me dieran alguna información. Hablé a Londres. En fin, no sé de dónde más saqué información, un poco de acá, otro poco de allá y así. Y armé un texto, armé una nota, con lo que pude investigar entre las 2:30 de la tarde y las 5, que regresaba él y que me pidió el texto. Y recuerdo que se lo di lleno de incertidumbre, no tenía idea de cómo lo había hecho. Y recuerdo que me corrigió una coma. Ok. Una coma. Y me lo devolvió y me dijo, está muy bien, niño, grábalo. Esa fue una nota que me marcó. Otra cosa que me marcó fue cuando murió Salvador Dalí. Oh, claro. Que además él lo había entrevistado y había relación personal, ¿no? Es una entrevista icónica la que él le hizo a Dalí. Sí. Entonces era un gran reto hacer la nota aquella. ¿Él te la pidió? Con todo el conocimiento que él tenía De Dalí, del arte español. del arte hispano, Sí. ¿no? Latinoamericano, etcétera. Entonces, porque además era un gran conocedor de arte, Jacobo. Entonces, también ese fue un gran reto de hacer esa nota. Luego, pues empiezas a reportar, empiezas a hacer cosas. Yo recuerdo que una tarde, de esos días en que son las 8 de la noche y todo está ya muy tranquilo, ¿no? Ya el programa estaba prácticamente terminado, solo esperando a salir al aire. Y de pronto llega un pitazo. No había redes sociales, insisto. No había Twitter, no había nada. No es ni celulares. No había celulares. Es más, los beepers nada más te marcaban el número al que tenías que reportarte, ¿no? Sí. Entonces llegó un pitazo de que había balazos
en el Hotel Presidente Chapultepec. Entonces, recuerdo que en aquel momento, yo ya era coordinador general de la redacción de Jacobo. No creo si coordinador general o jefe de redacción, uno de los dos. Entonces le dije, señor, ¿cómo ves si mandamos una unidad de control remoto al Hotel Presidente? Me dice, ándale, sí, está bien. Y se mandó una unidad. El reportero que originalmente se fue, el que estaba de guardia para cubrir eso, se fue. Y después yo mandé la unidad de control remoto. Y en esas unidades de control remoto eran tráileres. Sí. Era un tráiler enorme con una antena gigante. Su carrito de electricidad. Su ¿no? planta de luz, una antena parabólica enorme en el toldo, en el techo de la caja para subir la señal al satélite. Las cámaras, o sea, 20 personas trabajando ahí. Entonces, le dije, señor, pues ya está todo aquí planchado, ya está hecho, me voy yo con la unidad para coordinar desde allá. Me dice, ándale, sí. Entonces me voy y llego al Hotel Presidente, veo lo que ha pasado, el lobby que tenía unas puertas de vidrio enormes, estaban hechas añicos en el piso y demás. Y el reportero no aparecía, el que se había mandado eso. Total, la unidad se instala y me dicen los ingenieros, estamos listos. 5, 4, 3, 2 y vas al aire porque el reportero no estaba. Entonces entro al aire yo y empiezo a reportar que había habido una balacera, que la gente estaba en pánico, etc. Y de pronto empiezan gritos y gente corriendo y gritaban, ahí vienen, y se empiezan a escuchar detonaciones. Otra vez balazos. Era un conflicto entre músicos que pues agarraron a balazos. Y se empiezan a escuchar disparos y de pronto se cae la señal. O sea, me salgo del aire. Supongo que porque alguien pateó un cable y lo desconectó o algo. Entonces, ya entramos al lobby del hotel y los bellboys, la gente del hotel, recuerdo que cargó unas mesas enormes que tenían en el lobby de madera para atrancar las puertas con eso. Y yo me comunico al estudio para volver al aire con Jacobo por teléfono y me mete al aire. Y le empiezo a describir qué es lo que estaba pasando, no sé qué. Y fíjate cómo le aprendías. Recuerdo que le decía, sí, estamos aquí, la gente, porque empezó otra vez los disparos, no sé qué, y estamos encerrados aquí en el lobby del hotel. Y entonces Jacobo me interrumpe y me dice, ¿entonces estás atrapado en el hotel? O sea, Sí, es palabras clave. Es una palabra. Claro. Es una palabra, pero sí. Le dije, sí, señor, estamos aquí atrapados. Total, ya pasó. Y son cosas que te marcan. Claro. Recuerdo que esa vez en la agencia Notimex me dieron por muerto. Ah, caray. Porque como fue una nota importante. O sea, era insólito un reportero, claro. No, una balacera en ese hotel. Ajá. Entonces, y como se cayó la señal y todo el mundo estaba mataron, ¿no? Sí. Entonces me mataron, dijeron, el reportero Alejandro Cacho falleció. Obviamente no, pero esas son cosas. Anécdotas y Sí. Alejandro, si te parece, hacemos una pausa. Vamos, sí. Y continuamos después de un corte. Hacemos una pausa aquí en Perfiles. Soy Víctor Hugo Arteaga. Estás viéndonos a través de spectrofm.com. Es tiempo de una pausa. En un momento regresamos a Perfiles con Víctor Hugo Arteaga. Sigue con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Espectro FM, en Instagram, espectro.fm y en nuestro canal de YouTube, Espectro FM. Perfiles con Víctor Hugo Arteaga. Continuamos. Regresamos a Perfiles. Hoy estamos platicando con Alejandro Cacho. Alejandro Cacho, ¿cuál es tu segundo apellido? López.
Alejandro Cacho López, muy poco sabemos el segundo apellido. José Alejandro Cacho. José Alejandro, tienes nombre de telenovela venezolana. No, no es cierto. Alejandro es uno de los periodistas que yo más admiro. Cuando empezó todo el tema de Javier Duarte, ¿te acordarás? Tan de moda los últimos días. Yo me atreví a pedirle a Alejandro la oportunidad de presentar el trabajo acá en la Ciudad de México, el seguimiento, porque ya no estábamos trabajando juntos, Animal Político y yo, sino que pues presentamos juntos el trabajo y después cada quien se fue por su camino buscando la mejor información. Y pues yo traía información y yo quería compartirla con la audiencia aquí en Ciudad de México y tú fuiste el primero en abrirme la puerta, me acuerdo, lo tengo muy claro, en los medios, y de ahí muchos medios me empezaron a buscar, pero fue gracias a ti. Y hablando de los medios de comunicación, ¿cuál es el papel de hoy día en este sistema que hoy vivimos, geopolítico? Ha cambiado la televisión impresionantemente, pero también han cambiado los informativos, Alejandro. Ahora sí que la vieja escuela, ¿no? Tú lo hablábamos ahorita en el entrecorte. Tú tuviste la oportunidad de trabajar quizá con el maestro de maestros, ¿no? De esa escuela. Otro maestro que formó a periodistas de periódicos, pues fue Ramón Alberto Garza. Sí. Pero Jacobo fue el que formó grandes generaciones, no solamente de reporteros, sino de presentadores, sino de corresponsales y de enviados. O sea, Jacobo era este tipo de líder que sabía dónde poner a la gente puntualmente, no donde la gente quería estar, sino donde debía estar ese tipo de liderazgo. Déjame complementar algo, hasta en deportes. Sí, claro. Hasta en deportes. ¿Por qué él empezó en deportes? El primer conductor de deportes que tuvo Jacobo con él fue Jorge Berry. Sí, por supuesto. Que luego se fue a Estados Unidos y ahí ya cambió de deportes a información internacional. Luego fue Fernando Schwartz. ¿Cierto? Luego fue Heriberto Murrieta. Y todos son grandes periodistas deportivos. Pero también en información general. Sí. También en información general. Jacobo sabía identificar las cualidades de cada quien y sabía hacer equipos de trabajo. A ti primero pues te pusieron en la redacción, luego la jefatura de información, luego ECO, ¿no? Sí. Un gran proyecto. ¿Cómo surge este proyecto de ECO, donde entras tú también? Yo recuerdo que cuando yo ya era coordinador general de 24 horas, un día Jacobo me llama y me dice, oye, tenemos que hacer un sistema de noticias 24 horas. Como CNN, ¿no? Como CNN. 24 horas. El señor Azcárraga quiere hacer la versión en español de CNN, para que en el mundo de habla hispana se conozca la visión en español e hispana de la información y no solamente la de Estados Unidos. Entonces me dijo, diséñate un esquema, diséñate cómo armaríamos los equipos de trabajo y cómo se trabajaría. Entonces, pues tampoco había mucha ciencia. 24 horas, lo que haces es, pues, divides en turnos de 8 horas, 3 turnos, y conformas redacciones en base a esos 3 turnos, y pues armas equipos de producción para cada espacio y equipos, esos equipos de trabajo que vayan ahora sí que maquilando los programas, ¿no? Los programas que le toquen a la redacción en esas 8 horas son los que saca al aire y deja encaminado el último que va a ser el primero del siguiente turno y así. Entonces, pues así fue. Así fue como se conformó ECO. Ya la elección de los talentos y de quién tenía un espacio y a qué hora, y eso ya no me correspondió a mí, pero fue parte del trabajo que me tocó hacer para ese arranque del sistema de noticias ECO, que para mí fue una pena que lo mataran, ¿no? ¿Por qué lo matan, ECO? Lo que nos dijeron fue que por cuestiones financieras, presupuestales, costaba mucho dinero y desgraciadamente, no sé si por falta de visión o por qué, o mal timing tal vez, de haber aguantado un poco más,
estaríamos hablando hoy de otra cosa. Estaríamos hablando de un sistema de noticias 24 horas en español de 40 años casi de existencia, en donde de haber, insisto, aguantado un poco más, ya hubiera entrado, ya le hubiera tocado El cambio. la era de la digitalización, Es lo que te iba a decir. de que en lugar de utilizar un satélite para enviar imágenes, que eso mataba cualquier presupuesto, Claro. pues ahora lo haces con tu teléfono, Sí. ¿no? Lo haces por WeTransfer, lo haces de distintas maneras. Tan no estaba equivocado la gente que tuvo la visión de Eco, tan no estaban equivocados que años después lo retoma CNN tal cual Ujú, y hace CNN en español, ujú, ¿no? O sea, Sí. dándole la razón a Televisa ujú. de Sí, un sistema de información en Hispanoamérica de noticias. sí. Sí, de haber aguantado un poco más. Eco desapareció, si no recuerdo mal, en el 2002, creo, Sí. o 2001. Y ya faltaba nada para empezar a utilizar hoy insisto, las Las nuevas tecnologías. nuevas tecnologías, las nuevas herramientas que te permiten y que han abaratado muchísimo oficio de la televisión y bueno, se crearon las plataformas y el streaming y en fin, muchas cosas, pero Pero, ha sido impensable. pero además de esto también se abarataron los periodistas. Hoy cualquier persona con uno de estos Sí, cree que es periodista, sí. ¿no? En ese sentido, ¿cómo ves a la actual generación? A ver, de tu generación, así rápidamente, que yo recuerdo que empezaron juntos o trabajando en espacios, tú, Alejandro Cacho, Miguel Bárcena, Alberto Peláez, pues Heriberto Murrieta en deportes, Adela Micha, había otro talento, la hermana de Jorge Ramos, Lourdes Ramos, Lourdes Ramos. ¿recuerdas? Sí. Esta otra, Leonardo Kurchenko. Kurchenko, Marinti Escobedo, ¿no? Que Ujú. también tenía un alto perfil. O sea, estamos hablando de gente que fue trascendiendo en su trabajo y que permanece, Ujú. porque les dieron una muy buena escuela. O sea, ¿qué escuela tenemos hoy? Desgraciadamente desapareció la escuela de esa que hizo Jacobo y que formó generaciones de periodistas y que, como dices, muchos permanecen y han trascendido. Fue una pena que la extinguieran. Y también ¿Tiene que ver con los cambios políticos también que hubo en el país? ¿Tú crees que se deba a eso? no creo que haya sido por cambios políticos, sino por decisiones empresariales, yo creo. Cambios políticos después, Sí. ¿no? O en otros momentos, pero es particularmente la escuela de Jacobo me parece que no tuvo que ver con eso. Y hoy, como dices bien, cualquiera con un teléfono celular se siente periodista. Y además la facilidad que dan las redes sociales y las plataformas hoy, a cualquiera que tenga un teléfono celular puede transmitir lo que sea en vivo a todo el mundo. Pero se perdió lo fundamental del periodismo, que fue lo que nos inculcó Jacobo, que era el rigor. Sí, claro. El rigor informativo. El asumir la responsabilidad de lo que vas a comunicar, de lo que vas a informar, de que sea información no solamente clara y precisa, sino confirmada y reconfirmada. Tan es así, Alejandro, que la gente, ¿por dónde se entera uno? Por el WhatsApp, para empezar. Ujú, Te llega un mensaje a WhatsApp, los que usan, bueno, el X, ¿no? El Twitter, ujú. los chamacos por Instagram, ¿no? Se comunican y se enteran por Instagram, pero la gente sigue mayormente enterándose por el WhatsApp y de allí se van a los medios. Ujú. O sea, ya están regresando para tener certeza de lo que están leyendo en el WhatsApp, se están yendo a los medios que les dan certeza. Yo creo que el reto para nosotros, los profesionales de esto, es migrar a esas plataformas y
no pretender que la plataforma se adapte a lo que nosotros aprendimos a hacer o hacemos, sino al revés. Aprender nosotros la manera de poder utilizar la plataforma para transmitir nuestro trabajo, para hacer nuestro trabajo con el rigor que conocemos, con el profesionalismo, con la acuciosidad, etc. Creo que ahí está el reto, porque evidentemente las audiencias son distintas y diversas ahora. Habrá que adaptarse a ellas, habrá que aprender a entenderlas, aprender a informarlas. Y pretender lo contrario, pues me parece un suicidio. Estaríamos jugando fuera de lugar, ¿no? Sí, ya se acabaron los tiempos en los que tú te tenías que adaptar a los horarios de la televisión para informarte o para ver algo que te gustaba o que te guste. Eso ya no existe. O sea, hoy ya con las plataformas y la internet y todo, tú eres el dueño de la programación incluso. Sí, porque decides a qué horas quieres verlo, decides qué quieres ver, cómo quieres verlo, dónde quieres verlo, o sea, si en tu teléfono, en tu pantalla, en tu cama, en tu sala, ¿no? O mientras haces un stop en el auto. Ya la gente es la que toma decisiones de dónde ver los contenidos informativos. Sí, así es. Oye, y hablando de eso, con tus palabras y con tus acciones me refuerzas, cuéntame de Cacho Periodista. Cacho Periodista es el esfuerzo que ahora estoy trabajando precisamente en estas plataformas que son extraordinarias, ¿no? Las plataformas digitales, la internet, el YouTube y las redes sociales y todo eso, que es un mundo distinto, ¿no? Que hay que aprender a manejar. Es un continente nuevo. Sí. Yo siempre he dicho que Zuckerberg, ¿no? Que Bill Gates son los Neil Armstrong, son los Cristóbal Colón, son los Hernán Cortés de estos nuevos mundos, porque es un continente. Sí, ¿no? Totalmente distinto. Y bueno, pues es un esfuerzo que estoy emprendiendo ahí, que tengo algunos meses ya y que me da mucho gusto ver que ahí va, que va caminando, que está funcionando, que está creciendo y que se está posicionando. Se está convirtiendo en una opción interesante, ¿no? Sí. Ya no solo es Aristegui Noticias, lopezdoria.com, también ya es Cacho Periodista. A mí me gusta mucho leerlo porque además tienes un diseño muy fresco y muy fácil de leer, ¿no? Que es muy importante. Me parece que eso es muy importante. El diseño es como cuando conoces a alguien que te gusta, ¿no? O sea, de la vista nace el amor. Sí. Entonces el diseño es muy importante y también puede atraparte o puede repeler a la audiencia, el diseño, nada más. Sí. Olvídate del contenido, el diseño simplemente. A ver, tu bandera, tu logotipo de Cacho Periodista, a mí me tocó trabajar pues con gente, el mejor periódico del país en temas de diseño, que es el Grupo Reforma. Y me tocó trabajar con los mejores diseñadores, creo yo, del país en temas editoriales. Y el otro día platicando con un gran amigo que fue y que tiene como 200 premios de la SND, que son como los Óscares del periodismo, del mundo editorial, platicaba yo, porque le mandé mi columna que me hace el favor Alejandro de publicar también en Cacho Periodista, y se la mandé, me dijo, no lo había visto. O sea, Alejandro es un tipo que fue 23 años jefe de diseño en el Grupo Reforma. Y me dice, no, había visto qué bonita bandera, me dijo. O sea, tu logotipo. Y dicho por un diseñador que, te digo, ha ganado más de 200 premios de la SND, me dijo, qué bonita bandera tiene el sitio. Entonces, sí, felicita a tu equipo. Ah, pues gracias. Y les invitamos también, es www.cachoperiodista.com. ¿no? Muy facilito y hasta mercadológicamente muy atinado el nombre. Pues es que mira, alguna vez en un negocio que emprendí hace tiempo, que no tiene nada que ver con esto, aprendí que el nombre, entre más corto mejor, no lo es, pero entre más claro de lo que te diga de qué le estás vendiendo, es lo ideal, ¿no? Sí. Entonces, pues me parece que Cacho Periodista deja claro qué es, ¿no? Que yo soy mi trayectoria, mi credibilidad, etcétera, puesto en una plataforma digital y donde hablamos de eso, de información. ¿Cuál quieres que sea tu legado? Afortunadamente, yo tengo estudios.
donde nosotros como periodistas vamos a sobrevivir 25 años más por lo menos, Alejandro, porque la generación que venía detrás de nosotros no le podemos entregar la estafeta porque no hay, que son los millennials, los periodistas millennials no hay. Entonces, yo llevo 32 años también metido en este mundo del periodismo, yo ya me querría jubilar, pero no hay a quien entregar nuestra estafeta, entonces nos vamos a seguir. Porque la generación que está sosteniendo al país, que es la generación X, que es la que paga, que es la que viaja, que es la que sostiene al país económicamente, va a seguir comprando junto con nosotros, que vamos a seguir informando, híjole, por 25 años más. Entonces tenemos chamba 25 años más, afortunadamente. ¿Cuál quieres que sea tu legado? ¿Cómo quieres que Alejandro Cacho López sea recordado como periodista? Eres famoso, eres reconocido. O sea, la gente te ve en la calle y sabe quién eres, ¿no? La gente oye tu voz por radio y sabe quién eres. Es decir, eres un personaje muy conocido y muy famoso. Pero ¿cómo te gustaría ser recordado? Por la audiencia, por la gente. Pues como un tipo que fue dedicado a lo que le gustaba hacer, que es esto del periodismo, y que fue él, que trató de ser transparente. ¿Ha valido la pena este viaje de cuántos años ya, Alejandro? 42. ¿Ha valido la 43 pena casi. este viaje de 42 años si nos regresáramos en el momento que le dijiste a tu señor padre que no ibas a estudiar abogacía y que no ibas a ser abogado como él? Viendo hacia atrás, después de estos 42 años, ¿te queda de ver el periodismo o te ha dado más de lo que merecemos a veces? No creo que me queda de ver, ni yo a él, porque he entregado muchos sacrificios por este oficio. No creo que me deba tampoco. Vida, nada te debo en temas periodísticos. Así es. Y lo que viene hacia adelante, Alejandro, en tu carrera como periodista, ¿qué es? Seguir trabajando, Ujú. seguir desarrollando esta nueva plataforma digital, que ya es un esfuerzo personal, porque hasta antes de esto, pues dependíamos de una empresa, ¿no? De un medio de comunicación que te contratara, que te pagara un salario, que te diera condiciones de trabajo y que te diera exposición también, que te diera un espacio para que la gente conozca tu trabajo y que evidentemente también tú tenías que ceñirte a las políticas de esa empresa, de ese medio de comunicación. En cambio, teniendo ahora estas herramientas digitales que ya son unipersonales, ya es tu medio, ahí ya te puedes correr solamente tú. Exacto. Entonces, Y no lo vas a hacer, ¿no? no lo voy a hacer, o por lo menos me voy a tardar. Entonces, es distinto y es una fortuna tenerlas. Si te parece, hacemos una pausa y cerramos con el último bloque, que es un bloque donde vamos a hablar más de temas personales. Venga. Ve pensando qué música te gusta, qué grupo te gusta, qué cantante, qué helado, qué refresco, qué comida, porque de todo eso vamos a platicar para que la gente que conoce a Alejandro Cacho, periodista, pues también conozca a Alejandro Cacho, el ser humano. Va. Gracias. Hacemos un corte aquí en Perfiles a través de Espectro FM y volvemos. Es tiempo de una pausa. En un momento regresamos a Perfiles con Víctor Hugo Arteaga. Sigue con nosotros a través de nuestras redes sociales en Facebook, Espectro FM, en Instagram, espectro.fm y en nuestro canal de YouTube, Espectro FM. Perfiles con Víctor Hugo Arteaga. Continuamos. Regresamos a Perfiles, soy Víctor Hugo Arteaga y hoy estamos platicando aquí en nuestra plataforma en Espectro FM con Alejandro Cacho. Alejandro, un periodista con 42 años de experiencia, pero también una persona que yo admiro mucho y que respeto mucho como persona, Gracias. ¿no? Yo que tengo la oportunidad de haberlo tratado, no te conozco a fondo, hoy te estoy conociendo más, pero tenemos muchos amigos en común, tenemos mucha gente con la que hemos trabajado juntos, que toda su vida me han hablado muy bien de ti como persona. Entonces, ¿tu cumpleaños cuándo es, Alejandro? ¿Me decías? 5 de febrero. El 5 de febrero. ¿Qué música le gusta a Alejandro Cacho? ¿Cuál es tu grupo? ¿Qué te gusta el rock? ¿Te gusta el pop, la salsa, la cumbia? ¿Qué música te gusta, Alejandro? Fíjate que no soy muy musical. Ok.
No sé si es por falta de costumbre o qué, pero no soy muy musical. Pero me gusta el rock, mi grupo favorito es Queen. Ok. Este, Que marcaron toda una época. sí, totalmente. Me gusta mucho la música de los 70s, Ok. que no es exactamente lo que me Tu toca a generación, mí. claro. A mí más bien me toca lo de los 80s, ¿no? Y después, pero yo de niño me quedaba dormido escuchando un radio de transistores, y escuchaba una estación AM que se llamaba La Pantera. Donde empezó Martín Hernández. Sí, era La Pantera. Radio 590, La Pantera. Exacto. El spot, sí. Exactamente. Y ahí pasaban música En inglés. en inglés de los 70, de la década de los 70. Era la única estación que pasaba Creo música en inglés. No, Radio Universal también. Sí, pero no este rock, digamos, más moderno. El Universal siempre fue como que más de catálogo, ¿no? Sí. Y Sí, La Pantera era muy, muy progresista, ¿no? Muy alternativo. Sí, yo luego descubrí Radio Universal y se convirtió en mi estación favorita, Ok. durante décadas. Pero para mí la música de los años 70 es La Pantera. la mejor, no, la mejor década de la música en inglés, porque fue una revolución Total. del rock and roll, del heavy metal. Comenzaba la música disco, comenzó el pop. Entonces se mezclaron muchas cosas y había grandes músicos haciendo esa música. Es decir, tú escuchabas a Queen, pero también escuchabas a ABBA, pero también escuchabas Sí. a los Bee Gees, Sí. ¿no? Pero también escuchabas a Gloria Gaynor. Y a Silver Convention, y escuchaba a Earth, Wind and Fire, y escuchaba a los Doors, y escuchaba a Stevie Wonder, escuchaba Los Jackson. a los Jackson 5, por supuesto, luego Michael Jackson, escuchaba a Tavares, escuchaba a Diana Ross, Sí. escuchaba Los inicios de Whitney Houston, seguramente, ¿no? Whitney Houston es más 80, 90. Ok. Escuchaba pues, a todos esos grandes músicos. The Ring, había un grupo. Tocaron los Kiss, obviamente, ¿no? Me tocó Kiss ya en los Ajá, 80, sí, sí, ¿no? sí. Me tocó Kiss, por supuesto. Elton John, Por supuesto. Barry White, Paul Anka, sí, también. Barry Manilow, de los románticos, Barry ¿no? Manilow, sí. En fin, fue una gran década. ¿Te gusta eso? ¿Deportes? ¿Te gustan los deportes? Sí, nunca fui Sport Billy. Me gusta el fútbol soccer. Ajá. En alguna época fui aficionado al fútbol americano. El béisbol nunca me ha gustado. Ok. Y ya recientemente, de unos 20 años para acá, el golf. ¿Te gusta el golf? Sí, lo practico. Yo no lo he entendido. Fue el único deporte. A ver, yo cubrí como reportero de deportes que desde el 90 que empecé hasta el 2008, yo cubrí todos los deportes. El único que nunca aprendí a anotar fue el golf. Es que para mí traigo un bloqueo con el golf. Es que en todos los deportes, a ver, yo digo que el golf es contra natura. Ajá. Porque para empezar, la forma de contarlo es contra natura. Sí. Porque cualquier competencia y más deportiva, el que más puntos hace es el que gana. gana. Sí. Y en el golf, el que menos golpes hace es el que gana, Ajá. no es el que más. Así es. Y el que menos handicap tiene es mejor jugador que el que más handicap tiene. Ajá. En fin, el chiste es hacer el menor número de golpes posible en el golf. Y tiene muchas reglas. Yo, desgraciadamente, cuando descubrí el golf no me llamó la atención. Y yo no entendía por qué, pues, la pelotita ahí, para meterle en el hoyo, y no le entendía. Y no le hice caso a muchos amigos que sí jugaban y juegan golf en aquel tiempo, y no me animé a probarlo antes. Pude haber iniciado 10 años antes y no lo hice, pues, por tonto.
pero eso, además es una gran terapia. Sí, claro. Sí, Y meditas mucho, sí. pero también con la persona que acompañas aprendes a hacer también la... Conoces a la gente, Exacto. es un privilegio. Jugar golf, además de que contarlo es contra natura, también la técnica para pegarle Es a esa contra natura. pelotita pequeñita que tienes inmóvil enfrente de ti, Sí. es contra natura. No, pero el movimiento físicamente, la mecánica biológica del movimiento del hombro es contra natura, Es como contra tú lo natura, dices, es contra ¿no? natura. Todos queremos pegarle más fuerte a la pelota. Para que vuele más. Llámese fútbol, llámese béisbol, llámese el deporte que quieras. La americano es lanzarla más lejos, pero y en el golf también queremos pegarle más fuerte, pero para pegarle más fuerte a la pelota de golf, no le tienes que pegar muy fuerte, le tienes que pegar bien. En el sitio exacto. Y para pegarle bien, tienes que tener evidentemente fuerza, pero sobre todo técnica. Ujú. Y la técnica para pegarle al golf es contra natura. Sí. Porque si eres diestro, le tienes que pegar con la izquierda. Ajá. Si eres zurdo, le tienes que pegar con la derecha. Y el movimiento también, el de la espalda y la cadera y las piernas, o sea, todo es contra natura. ¿Has visto aquella caricatura de Goofy jugando golf? Claro, sí. Que termina hecho un nudo. Bueno, pues así es. Y la pelota ahí inmóvil, no le pegó, así es. Y comidas, si uno te quiere invitar a comer, si te quiere apapachar, si te quiere quedar bien contigo, ¿qué te gusta comer? Soy muy fácil, me gusta todo, sí. Sí. Sí, soy un tragón profesional. ¿Ah, sí? Sí, me gusta todo, absolutamente. Algo que digas, esto no puede faltar en mi dieta todos los días. De todos los días, Bueno. no, es difícil, pero a ver, a mí me puedes invitar a comer comida yucateca o comida oaxaqueña o tacos o quesadillas o tortas o un platillo muy elaborado o el más simple. Yo Y lo vas a disfrutar. sí, como de todo, sí. Platícame, voy a entrar a un tema, digo, para nadie es un secreto, lo has platicado mucho con Mónica Garza en otros programas, y me interesa mucho porque también a mí el tema del cáncer es un tema que a mí me mueve mucho, y a través de este programa tratamos de ayudar a la gente también, porque no es fácil convivir con este flagelo y con esta terrible enfermedad. A ti te tocó un momento complicadísimo con tu pareja, con Alma San Martín. Ujú. ¿Cómo saliste? Primero, cómo te enteraste? ¿Cómo convivir? Porque te cambia la vida, Ujú. peor cuando se trata o de tus padres o de tu pareja, y uno nunca está preparado para esto, ¿no? Y tienes que aprender 1000 cosas sobre la vida, pero cuando sales, como ustedes han salido, sales más fuerte. Platícame esta experiencia en tu vida. ¿Cómo te cambió? ¿Cómo te afectó? ¿Cómo te impactó? Mira, por principio jamás esperas que te va a pasar, ¿no? Nunca. Y por lo mismo, pues no sabes cómo reaccionar, no sabes qué hacer. Yo recuerdo que cuando se confirmó el diagnóstico, lo único que pensé fue, ok, se trata de cáncer, ¿cómo salimos de esta? ¿Qué hacemos? ¿Qué hay que hacer para salir de esta? Y debo decir que se conjuntaron muchas cosas. De entrada, la ayuda de grandes, grandes médicos que le salvaron la vida a Alma, que hicieron un trabajo en conjunto, un trabajo colegiado muy importante, porque era pues, el oncólogo, pero era el médico general, pero era el infectólogo, pero era en algún momento un neurólogo, en fin, llegaron a ser 5 o 6 médicos. Y todos hicieron un gran trabajo y siempre les estaremos eternamente agradecidos. Y también la gran fortaleza de Alma, ¿no? Su fortaleza física y su fortaleza mental. Porque aunque en algún momento no sabía bien lo que estaba pasando, pues se repuso y no se dejó vencer. Porque a veces cuando escuchamos la palabra cáncer, el miedo nos invade y es normal, ¿no? Y pensamos inmediatamente en un desenlace fatal. Pero, como te digo, acá fue, ok,
¿Cómo salimos? ¿Qué hay que hacer? Y a darle y no voltar para atrás. Y solo para adelante. Y como pareja, porque se vuelve complicadísimo, o sea, ahí te tienes que volver protector, o sea, quieras o no quieras, tienes que ser comprensivo, tienes que ser paciente, o sea, es cuando uno deja de lado lo que es uno para volcarse en la otra persona Ujú. y para cuidarla y para darle fuerza, ¿no? Sí, por ¿Te supuesto. cambió algo a ti en tu vida Sí, personal? sí, a ver, de entrada ya hablé de los médicos, hablé de la fortaleza de alma, pero también esto se lo debemos a quienes donaron su sangre y sus plaquetas para ella, porque ella vivió mucho tiempo en base a esas donaciones, que sin ellas, pues no podía sobrevivir. Y quienes no pudieron donar por la razón que sea, pero que oraron por ella, por supuesto. También creemos que la oración fue muy importante y una de las primeras cosas que a mí me cambió fue precisamente el tema espiritual, Ok, ¿no? Me volví más sensible, me volví más, o no era nada pegado a la a la fe. religión, a la fe. Y no es que ahora sea mucho, sí, pero sí entiendo que no sé si como un escape necesitas aferrarte de algo. Un poder divino. Entonces, pues yo me aferré a la fe, A Dios. sí. Y ¿Platicabas con él? sí, le pedía, por Ok. supuesto, rezaba, cosa que yo no había hecho prácticamente nunca. Y, y siento que eso también contribuyó porque también eso da una fuerza espiritual. ¿Tú sí viste la mano de Dios obrando en la salud de Alma? Sí, claro. ¿Fue Sí, tangible para ti? sí, porque hubo varias veces en que no había esperanza que sobreviviera la noche. ¿De verdad? Sí. Y en esos momentos, ¿qué sentías? ¿Qué pensabas? Em, Te sientes completamente empequeñecido, impotente, te sientes inútil, y solo, insisto, te aferras a Dios y dices, bueno, ¿qué me toca hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Tengo que donar? ¿Me toca donar? Dono. ¿Tengo que rezar? Rezo. ¿Tengo que pasar aquí la noche y cuidarle? Lo hago. ¿Qué hay que hacer? Entonces, pues fue mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Cuántos años fueron de tratamiento Mira, el primer año fue muy complicado, muy complicado. Y acaba de cumplir 5 años ya. en remisión? Sí. Entonces, los médicos dicen que nunca se cura, pero también consideran que después de 5 años, en remisión ya dices que la puedes librar, ¿no? Ok. Nosotros no pensamos en eso. Nosotros no pensamos en que ya la libramos, evidentemente con un gran respeto y sin una excesiva confianza, pero tratamos de ser positivos y pensamos en que esto fue una obra de Dios y que fue una bendición tener estos médicos que fueron extraordinarios, en que hubo momentos realmente muy complicados, porque cuando a ella, por ejemplo, le comenzaron las quimioterapias, no teníamos confirmación del diagnóstico. Hay que recordar que fue un momento muy difícil porque fue en el pico De la pandemia. más difícil de la pandemia, fue finales del 2020, cuando los hospitales estaban desbordados con gente con COVID y, y la gente tenía terror de acercarse a un hospital, lógico. Claro. Y todos los esfuerzos, todo el presupuesto, todo se volcaba a atender la pandemia. Entonces, cuando le diagnostican, que me parece que también fue clave que se lo diagnosticaron en 2 días, 3 días,
Aún antes de tener el diagnóstico definitivo, el doctor se atrevió A empezar. a empezar con las quimioterapias porque su vida estaba comprometida, porque la leucemia te ataca distintos órganos y a ella le atacó los pulmones. Ok. Y de pronto el 80% de los pulmones estaban colapsados, estaban invadidos. Y o hacías algo o se moría. Sí, claro. Entonces, por eso el médico se arriesgó y dijo, vamos a empezar con quimios. Cuando además siempre existía la duda de que si era COVID o era otra cosa. Entonces, ese fue un momento determinante. Y hubo otros durante los meses siguientes, hubo otros. Yo creo que sí es muy importante ser positivos y no dejarte abatir por la enfermedad y ver cómo sales. Dices, por lo menos así lo afrontamos nosotros y es lo que funcionó. ¿Qué te dejó en tu relación con tu pareja toda esta experiencia? No, te fortalece. Ajá. Es un lazo indestructible entre nosotros porque pues, es para toda la vida, ¿no? Ahí sí, ese sí es para toda la vida. Porque independientemente de lo que pase, de que si estaremos juntos en el futuro o no, lo que vivimos juntos y lo que afrontamos juntos, eso no lo va a cambiar nadie. Y hoy, ¿cómo ves a Alma en tu vida? ¿Qué significa ella para ti? No, bueno, todo. ¿Qué es todo? Todo. Es la mujer de mi vida, es la persona que ha estado conmigo en los momentos más complicados para mí. Porque además, muy poco tiempo antes de que ella enfermara, yo pasé también por momentos muy, muy, muy difíciles, muy dolorosos en muchos sentidos. Y ella estuvo. Y ella pudo salir corriendo y se quedó. Y me apoyó en todos los sentidos y no ha dejado de hacerlo hasta hoy. Entonces, cuando ella enferma, además de que nunca pasó por mi mente Salir echarme corriendo. a correr, Ajá. yo tenía ese compromiso con ella. Y eso te fortalece, insisto, es un vínculo y un lazo para siempre, ¿no? Y ves diferente la vida, ¿no? La ves día con día. Sí, claro, por supuesto. Aprendes a disfrutar lo que tienes hoy. Alejandro, pues como siempre el tiempo es inexorable, se nos va como agua entre las manos. Si tú quisieras darle el consejo de vida a las personas en relación a esta u otras situaciones, ¿cuál sería el mejor consejo que Alejandro Cacho le pudiera dar a una persona que viniera y te dijera, Alejandro, necesito un consejo de vida? Que busquen la paz, que disfruten el momento que viven. Es que es muy fácil, tal vez muy trillado decirlo, pero no hay verdad más grande que esa. Disfruta lo que tienes hoy, porque lo que vendrá en el futuro todavía no lo tienes, y lo que tuviste antes ya se fue. Valora tu paz, porque esa no la compras con nada. Sacúdete las culpas, no vivas con culpas. Perdónate. Claro. Y perdona a quien tengas que perdonar. Pues Alejandro, muchísimas gracias por habernos dado esta hora de plática contigo. Gracias. Te hemos conocido mucho mejor. Mucho gusto. Muchas gracias, esta es tu casa y seguramente no será la primera ni la última vez que estemos platicando juntos. Te Gracias, agradezco mucho el honor de estar con nosotros aquí. El honor es mío, gracias. Muchas gracias. Esto es todo por hoy. Soy Víctor Hugo Arteaga. Esto fue Perfiles con Alejandro Cacho. Los invito a seguir también toda la trayectoria de Alejandro y toda su información diario por www.cachoperiodista.com. Ahí podrán saber más. Tiene columnistas, tiene reportajes, tienes notas, tienes fotos, tienes videos. Busquen el sitio de Alejandro Cacho y también, si por ahí les queda tiempecito, busquen el de nosotros, www.spectrofm.com. Por hoy ha sido todo. Muchas gracias. Hasta la próxima. Por hoy ha sido todo. Los esperamos en nuestra siguiente cita para saber lo ordinario de los periodistas extraordinarios.